comenzar con el aparato reproductor masculino, pero de la parte histológica, como ustedes se imaginan. Ya conocemos más o menos cómo es la anatomía del aparato reproductor masculino, pero hagamos un repaso y más que nada vamos a centrarnos en estos órganos que tenemos acá en color, ¿sí? Ustedes saben que tenemos órganos genitales internos, que son los testículos, ¿sí? El epidídimo. Después tenemos el conducto deferente, que va a ser la primera parte de la vía espermática, ¿sí? Después tenemos a las vesículas seminales y la próstata. Estos van a configurar nuestros órganos genitales internos. Después los órganos genitales externos van a ser el escroto y el pene, cosa que no abordaremos el día de hoy. Bien, comenzamos nosotros con el testículo, esta gónada, sería el órgano homólogo al ovario, ¿sí? Que vimos en la clase pasada, que nos explicó Mili. Y el testículo, como podemos observar, se encuentra fuera, digamos, se encuentra alejado de la cavidad abdominal, ¿sí? Y de la pelvis también. Esto se debe a que el testículo tiene como principal función la producción de las gametas, ¿sí? Las gametas, las células que van a justamente fecundar después a un ovocito secundario maduro. Para que este proceso de producción de gametas pueda darse lugar, los testículos necesitan una temperatura corporal que esté levemente inferior a la temperatura corporal central, más o menos unos 2 o 3 grados, con lo cual por eso es que lo encontramos alojados fuera en las bolsas escrotales. Bien, acá tenemos un corte coronal de un testículo, en donde podemos observar que el testículo está constituido en su interior por la unidad funcional, que le ponemos nombre ya desde ahora, que es el túbulo seminífero. El testículo, en su embriogénesis, se encuentra en el interior de la cavidad abdominal. Después, a medida que va creciendo y desarrollándose el embrión, los testículos son traccionados hacia las bolsas escroteales por un ligamento, el gubernaculum testis, que lo va llevando en su camino y se lleva arrastrando, ¿sí?, a una extensión del peritoneo que después le vamos a poner nombre, y lo vamos a ver bien en el preparado, que es la túnica vaginal. Después vamos a tener una túnica albugínea que lo subyace y va a enviar unos tabiques, y estos tabiques van a separar los lobulillos van a contener a nuestros túbulos seminíferos. Aquí por la derecha podemos observar un corte histológico de muy poco aumento, con un objetivo de campo, podríamos observarlo tranquilamente. Esto va a corresponder al testículo, y podemos observar que por lo general los preparados de testículos vienen con un bonus track, que es el preparado de epidídimo. Vamos a encontrar también otro órgano, al epidídimo, que se encuentra en relación anatómica con el testículo. Por eso, al tener tanta vecindad, aparecen en los cortes. Pero vamos a verlo después. Entonces, acá vemos, con un poquito de más aumento, el testículo con nuestra unidad funcional estrella del día de hoy, el túbulo seminífero, ¿sí? Y aquí hacia la derecha vemos al epidídimo. Miren bien qué diferente es cada órgano. Ahora sí, cuando nos vemos a mayor aumento en la región periférica de nuestro órgano macizo, que es el testículo, podemos observar que está cubierto por un epitelio plano simple. Este epitelio plano simple tiene el nombre de túnica vaginal y justamente resulta de una extensión de la serosa del peritoneo que se llevó puesto el testículo en su viaje hacia las bolsas escrotales. Debajo tenemos este tejido conectivo muy grueso que corresponde a la túnica albugínea, es tejido conectivo colágeno denso. Esta túnica va a desprender haces de tejido conectivo colágeno laxo que van a corresponder a la túnica vascular. Esta túnica vascular va a ser la que va a enviar tabiques y van a rodear
a nuestra unidad funcional, que es el túbulo seminífero, que es esta estructura que vemos acá en un corte parcial. Acá vemos también otro preparado diferente, en donde observamos en la periferia la túnica albuginea, vemos la túnica vasculosa, que yo les cuento, que va a enviar estos tabiques y va a rodear a nuestros túbulos seminíferos. Vistos a más aumento, los túbulos seminíferos los podemos ver en distintas incidencias de corte. Acá la manera ideal de estudiarlos es verlos en un corte transversal. Acá tenemos dos a corte transversal. Y fíjense cómo ya desde ahora podemos ver que el epitelio que está conformando la pared de estos túbulos seminíferos está formado por distintos tipos celulares que vamos a ver a continuación. Nosotros dijimos que una de las principales funciones del testículo como órgano es la producción de las gametas, la producción de los espermatozoides. Y para ello vamos a necesitar, por un lado, a células germinales, células madre, que son las espermatogonias. Las espermatogonias se encuentran bien en la periferia del túbulo, en contacto con la membrana basal de este epitelio. Vamos a tener distintos tipos de espermatogonias, ahora lo vamos a ver mejor. Las espermatogonias van a ir diferenciándose y dando distintos estadios celulares hasta llegar al espermatozoide. Y fíjense, acá tenemos una célula pero muy interesante, va a ser importantísima en nuestra charla del día de hoy, que es la célula de Sertoli. Fíjense cómo la célula de Sertoli provee sostén a estos distintos estadios celulares para que cada uno ubique, se coloque en una ubicación en especial. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son las diferenciaciones que van ocurriendo en este epitelio germinativo, que es otro nombre que tiene. Dijimos, empezamos la historia con una espermatogonia, que puede ser de tipo A o de tipo, una espermatogonia de tipo A, que es oscura. Esta hace su cromatina más laxa y se va a llamar espermatogonia clara. La espermatogonia clara va a hacer mitosis y va a dar espermatogonias de tipo B. Es una diferenciación de la A también. Y esto es muy importante que haya mitosis porque en la gónada masculina permanentemente hay espermatogonias en producción. Por la contraposición de lo que vimos en ovario, que no teníamos ovogonias, sino que toda la población de ovogonias del ovario en la vida intrauterina se diferenciaban a ovocitos primarios y quedaban detenidos ahí en el estadio de diplotene. Como lo recordarán, entonces un ovario tiene todos sus células germinales en estadio ovocito, ¿sí? Ovocito primario. En cambio, el testículo tiene espermatogonias, tiene la célula más indiferenciada y tiene una población constante. Esta población constante se mantiene gracias a que las espermatogonias hacen mitosis. La espermatogonia de tipo B, que es la que estamos observando por acá, que tiene un núcleo bien redondeadito de cromatina laxa, va a comenzar la meiosis 1, con lo cual va a tener el nombre de espermatocito primario. El espermatocito primario, observen el núcleo, cómo su cromatina tiene distintos estadios de condensación. Después lo vamos a ver en las microfotografías. Y va a ser una de las características más importantes para reconocer al espermatocito primario. Esa cromatina en diferentes estadios de condensación que tiene una forma de tablero de ajedrez o en forma de tablero de dama, forma atigrada también se le dice. El espermatocito primario, una vez que finalice la meiosis 1, va a dar dos células que serán espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios van a comenzar meiosis 2, por eso también el nombre de espermatocito secundario. Cada uno de ellos va a dar una espermátide temprana. La espermátide temprana, ya vemos que va teniendo la forma que estamos imaginando al final. La espermátide temprana va a hacer diferenciación y transformarse en la espermátide tardía. Fíjense ya la espermátide tardía que tiene ya una colita
muy asimilándose a un flagelo, que será después en el estadio maduro. Tiene un núcleo bastante denso, ¿sí? Tiene la ubicación del núcleo, ya va a estar en la región de la cabeza, y podemos ya ir observando que vamos a ir llegando al último estadio, que es el espermatozoide. El fenómeno que ocurre entre la espermátide tardía y el espermatozoide, esa diferenciación, se denomina espermiogénesis. Ese espermatozoide va a ser liberado a la luz del túbulo seminífero y va a continuar todo el trayecto de la vía espermática hacia el epidimo, después por los conductos eferentes, y esa liberación del espermatozoide de la pared del túbulo seminífero tiene el nombre de espermiación. Ahora, todo el proceso de espermatogonia, ¿sí?, hasta espermatozoide es el que denominamos espermatogénesis, ¿sí?, que acá vemos esta ilustración de Brusco que nos cuenta que tiene alrededor de una duración de alrededor de unos 74 días. Bien, acá conversamos la espermatogénesis, que es la diferenciación de todas las células. Hablamos de la espermiogénesis, que es la diferenciación de espermátide tardía a espermatozoide, y después la liberación del espermatozoide de la luz del túbulo, finalmente, que es la espermiación. Bien, ahora volviendo con esta imagen, vamos a hacer más aumento, o mejor dicho, vamos a ver en más detalle esto que tenemos por aquí, que es un corte transversal de un túbulo seminífero, y estamos observando acá el espesor de la pared y podemos reconocer sus estadios celulares. Miren acá esta célula que se encuentra con un núcleo de cromatina laxa bastante grande, núcleo evidente, y se encuentra bien en contacto con la membrana basal de este epitelio. Este núcleo puede encontrarse a veces en forma triangular. Fíjense, acá tenemos este, aquí tenemos otro más ovalado, aquí tenemos este por aquí también. Corresponde al núcleo de la célula de Sertoli. La célula de Sertoli, como observamos en la imagen anterior, su citoplasma ocupa todo el espesor de este epitelio seminífero. Está desde la parte basal hacia la parte apical, la parte luminal del epitelio. Y justamente el cuerpo de la célula de Sertoli va a ser el que va a sostener a todos estos distintos estadios de gonias, citos y espermátides en distintos estadios, ¿bien? Observando por acá vemos esta célula de núcleo bien redondeado, de cromatina laxa, nucleolo evidente, también muy cerquita de la membrana basal, corresponde a una espermatogonia de tipo B. También podemos marcar espermatogonias de tipo A, no se encuentra ninguna en esta fotografía, y por lo general nosotros lo que le solicitamos a ustedes es que puedan reconocer una espermatogonia, ya sea A, B, y si es A no importa si es clara o si es oscura. Con lo cual en esta imagen yo decidí marcarles la espermatogonia B para cumplir con esa consigna de marcar una gonia. Fíjense cómo está bien cerca de la membrana basal y tiene un núcleo bien redondeado, cromatina laxa, núcleo evidente. Ahora, vamos a alejarnos un poco más de la membrana basal, vamos a subir un escalón en este epitelio seminífero y marcamos por acá al espermatocito primario. ¿Se acuerdan este que nombramos? Que tiene una cromatina laxa, pero está en grumos, está en distintos estadios de condensación la cromatina. Acá vemos otro, por ejemplo. Fíjense cómo la cromatina tiene aspecto atigrado, un aspecto animal print se podría decir, mi vieja diría eso, o también en forma de tablero de ajedrez, esa es la descripción que tiene. Fíjense que el núcleo es ya más grande que de las espermatogonias de tipo B, y estos son los espermatocitos primarios. Si ustedes recuerdan, espermatocito primario, al finalizar la meiosis 1, al separar los cromosomas homólogos, va a dar al espermatocito secundario, el cual, esto es muy importante, no lo marcamos en nuestros preparados. ¿Por qué? Porque es un estadio celular que
tiene muy pocas horas de duración y tiene una morfología que nos puede confundir tanto con un espermatocito primario como con, ahora sí, con el estadio siguiente, que es la espermátide tardía. El espermatocito secundario va a finalizar la meiosis 2 y va a dar una espermátide, perdón, la espermátide temprana. Y la espermátide temprana la marcamos ahora en otro escalón más arriba en nuestro epitelio seminífero, y podemos ver que tiene una cromatina laxa, tiene un nucleolo evidente, y pueden notar acá en un costadito, tiene una región que es de color magenta. Este color magenta se debe a que nuestro preparado que estamos observando fue realizado con la técnica de rutina HIE y además con la técnica especial de PAS. Así que lo que observamos magenta es porque es PAS positivo. Y esto corresponde a lo que vamos a llamar el casquete acrosómico, que va a formar el acrosoma en el espermatozoide ya maduro. La espermátide temprana va a diferenciarse a espermátide tardía. Y acá estamos observando el núcleo simplemente. Todo lo que vemos aquí arriba son las colitas de las espermátides tardías, y el núcleo es un núcleo alargado ya de cromatina densa, ¿sí? Espermátide tardía. Bien. Estas células que acabamos de marcar acá son muy importantes de poder reconocer en los preparados y podría ser tranquilamente una microfotografía de examen, esta que estamos observando. Bien, otra función que tiene el testículo es justamente ser una glándula endocrina, una glándula que produce hormonas esteroideas, particularmente andrógenos. Acá vemos esta célula que se encuentra en el tejido conectivo, en el intersticio, entre los túbulos seminíferos, podríamos decir entre los tabiques que separan estos túbulos seminíferos, y podemos ver que esta célula es grande, tiene un núcleo de cromatina laxa, núcleo evidente, un núcleo esférico, y fíjense, su citoplasma es bastante acidófilo, y ahora vamos a ver a más aumento, tiene unas pequeñas inclusiones lipídicas. Siempre que veamos una célula que en su estructura tiene un núcleo grande de cromatina laxa, y tiene un citoplasma muy acidófilo con muchas inclusiones lipídicas, ya tenemos que ir sospechando de una célula productora de hormonas. Estas células que se encuentran en el intersticio tienen un citoplasma acidófilo con inclusiones lipídicas, núcleo grande esférico de cromatina laxa, corresponde a las células de Leydig, ¿sí? Son las células productoras de andrógenos, de testosterona, hormona muy importante en la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios en el varón. Acá la vemos a más aumento y fíjense que se alcanzan a ver esas pequeñas inclusiones lipídicas en el citoplasma. Observar células con una estructura de células sintetizadoras de hormonas esteroideas, ¿sí? Es muy importante y las podemos encontrar también en el ovario. Recuerden la teca interna que se encargaba de producir andrógenos, después la granulosa los convertía a estrógenos, pero las que justamente fabricaban la hormona en sí eran las células de la teca, y por eso tenían una estructura similar. Y también recordarán que nos explicó Cari anteriormente, las células de la corteza de la glándula suprarrenal también tenían estructura justamente de células productoras de hormonas esteroides, ¿sí? La aldosterona, el cortisol, los andrógenos débiles producidos allí. Y esta célula en su ultraestructura, recuerden, posee, digamos, posee muchísimo retículo plasmático liso, donde almacena este colesterol, ¿sí? Estos lípidos, y tiene un aparato de secreción también muy desarrollado, tiene un Golgi desarrollado con muchas vesículas para hacer la exportación de esto que está produciendo. También tiene muchas mitocondrias porque es un proceso que demanda muchísima energía. Entonces, ya presentadas las células de Leydig, recuerden, siempre las vamos a ir a buscar por fuera de los túbulos seminíferos. No forman parte del epitelio seminífero, están afuera. Bien, ahora vamos a seguir analizando un poco cómo está armado este epitelio seminífero, y miren acá a
estas células verdes, que corresponden a las células de Sertoli. Estas células tienen unas prolongaciones que se unen mediante uniones estrechas a células de Sertoli y benzina, y de esa manera van a compartimentarizar este epitelio seminífero. El objetivo de esto es formar una barrera entre lo que va a ser el compartimiento adluminal, que va a estar en contacto con la luz, en donde va a haber células que tienen una dotación cromosómica diferente de las células somáticas, con lo cual son células que podrían ser un blanco inmunológico. De esta manera, formar una barrera aquí va a permitir que estas células puedan diferenciarse y madurar tranquilamente sin que el sistema inmunológico las detecte y las destruya. Vemos que en el compartimiento basal tenemos a las células, las góneas, que están haciendo mitosis así que tienen una dotación cromosómica igual a las de las células somáticas. Aquí abajo tenemos 2N igual 46, y acá arriba tenemos N igual 23. Bien, como nombramos, entonces, las células de Sertoli van a formar una barrera. Acá tenemos los distintos elementos de la barrera hematotesticular, estamos hablando, siempre que es hemato algo, vamos a comenzar con la primera capa, que va a ser el endotelio capilar. Después vamos a tener la membrana basal de ese endotelio. Después tenemos lo que serían las primeras capas del epitelio seminífero, que tenemos aquí células mioepiteliales, por ejemplo, tenemos la membrana basal de este epitelio, y después todo hasta llegar hasta las uniones estrechas de las células de Sertoli, ¿sí? Todos esos son los componentes de la barrera hematotesticular. Y seguimos con las funciones de estas células de Sertoli. Ya hablamos de la barrera hematotesticular. Acá se ve también cómo están estas prolongaciones que tienen uniones estrechas, ¿sí? Y separan el compartimento basal del compartimento adluminal. Nosotros ya dijimos que estas células van a cumplir una función de sostén para mantener a cada estadio celular en donde corresponde. También van a participar de la nutrición del epitelio germinativo. Van a sintetizar, además, cosas muy importantes, como por ejemplo, la proteína ligadora de andrógenos. El proceso de la espermatogénesis es un proceso testosterona dependiente. Si no hay testosterona, no hay avance de los distintos estadios celulares. Entonces, las células de Sertoli secretan una proteína que va a hacer que los andrógenos queden concentrados en el epitelio seminífero, y esta es la proteína ABP. Además van a sintetizar activina e inhibina, que van a participar del eje hipotálamo hipófiso gonadal, y acá tenemos también, van a sintetizar hormona antimülleriana para hacer que involucionen los conductos de Müller, como recordamos de la embriología. Esto entre otras funciones más. Acá podemos ver cómo están produciendo esta proteína ligadora de andrógenos. Los andrógenos que vienen, como nombramos, de las células de Leydig, del intersticio. Y ahora, para charlar un poquito sobre el eje hipotálamo hipófiso gonadal masculino, nosotros recordamos que desde el hipotálamo se van a liberar factores liberadores de gonadotrofina, o GNRH, que van a actuar sobre el lóbulo anterior en la adenohipófisis. Recuerdan, células basófilas, gonadotropas, todo esto es importante. Estas células gonadotropas van a producir gonadotrofinas ante el estímulo de GNRH. Las gonadotrofinas son FSH y LH. Nosotros ya la conocemos a estas hormonas de la clase pasada de ciclo sexual femenino. La FSH va a actuar sobre las células de Sertoli y la LH va a actuar sobre las células de Leydig. Por su parte, las de Leydig van a producir testosterona, que va a participar del feedback negativo, así como también las células de Sertoli, dijimos hace un ratito, que van a sintetizar inhibina, también va a participar de este feedback negativo para que no se produzcan concentraciones ilimitadas de las hormonas hipotalámicas e hipofisiarias. Bien, esto sobre el eje. Bueno, ya hablamos de testículo y nos toca hablar ahora de epidídimo. Aquí lo tenemos. El epidídimo se encuentra en la parte posterior del testículo.
va a tener distintas porciones, lo vamos a observar acá, va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. El epidimo en sí es un tubo que se encuentra muy enrollado, ¿sí? Y en el interior de este tubo, los espermatozoides van a ir madurando a medida que transcurren por dentro. ¿Qué pasa cuando observamos a más aumento nuestros preparados de epidimo? Bien, observamos distintos tubos en diferentes incidencias de corte. Acá podemos ver a más aumento que en el interior encontramos espermatozoides que están madurando en el interior de esta luz. Estos tubos están formados por un epitelio cilíndrico, ¿sí? Pseudoestratificado, que estas células tienen estereocilias. Hay dos poblaciones celulares, células altas o principales, como la que marca acá la flecha, y hay unas células basales, que son células, digamos, indiferenciadas, que van a dar a la otra población. Tenemos debajo una lámina propia, muy vascularizada, y también tenemos rodeando al órgano capas de músculo liso que van a permitir, digamos, un peristaltismo para que estos espermatozoides puedan avanzar en su recorrido. Entonces, epididimo, importante, su epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico con estereocilias. Esa es la parte que más nos importa de este órgano. Bien, el epididimo se va a continuar siguiendo por la vía espermática con el conducto deferente. Ustedes recordarán de anatomía, el conducto deferente está contenido en el cordón espermático. Este que va a ingresar hacia la cavidad abdominal por el anillo inguinal y el conducto inguinal. Este es el anillo externo. El cordón espermático tiene además dos vasos sanguíneos, la arteria y la vena espermática. Aquí lo tenemos, el conducto deferente, que va camino hacia el interior de la cavidad abdominal. Entonces, el preparado que tenemos en esto nosotros es un preparado de cordón espermático, donde podemos observar aquí el conducto deferente, y aquí por la derecha observamos estos dos vasos sanguíneos. Este vaso, que vayan pensando ustedes cuál corresponde a arteria y cuál a vena, este vaso que tiene una túnica media, se la observa bastante prominente, tiene una luz regular, y nos faltaría observar los núcleos endoteliales, qué dirección tienen con respecto a los núcleos de músculo liso de la túnica media, pero yo ya les adelanto que van en forma perpendicular, así que esto va a corresponder a una arteria, la arteria espermática, y por acá vemos un vaso que tiene una túnica media disminuida, bastante finita, está casi colapsando este vaso, y la luz es irregular. Sus núcleos endoteliales van paralelos a los núcleos de músculo liso de la túnica media, así que esta sería la vena espermática. Bien, ahora sí, mirando por acá a nuestro conducto deferente, podemos observar que está formado por una mucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa está formada por un epitelio pseudoestratificado con cilias para ayudar y favorecer al transporte de los espermatozoides. Debajo subyace una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo, dándole nutrición a este epitelio, y vamos a tener capas de músculo también, circular interna, longitudinal media, circular externa. No es tan importante que recuerden esto en particular, como sí es en tubo digestivo, por ejemplo, que las túnicas musculares son muy importantes. Bien, continuamos nuestro camino, y llegamos a la glándula accesoria de mayor tamaño en el hombre, ¿sí? La glándula sexual accesoria de mayor tamaño, que es la próstata, ¿sí? La próstata tiene forma de nuez, se encuentra ubicada, como vemos acá, debajo de la vejiga. En el interior de la próstata va a tener la primera porción de la uretra, es la uretra prostática, ¿sí? Y la próstata secreta un líquido alcalino que va a terminar conformando el líquido seminal. Cuando observamos un preparado de próstata a mayor aumento, podemos ver que está rodeada por una cápsula de tejido conectivo. Esta cápsula envía tabiques que va a separar lobulillos. Y cuando observamos el interior de estos lobulillos, como vemos aquí en esta foto, podemos ver que claramente está conformado por un tejido epitelial glandular. Tejido epitelial glandular exócrino, con lo cual vamos a tener adenómeros y conductos.
Estos adenómeros, ¿sí?, son del tipo túbulo alveolares. Pregunta importante para Choice, para examen. ¿Cómo es el adenómero de la próstata? Túbulo alveolar, ramificado. Así como también encontramos en mama. Acá vemos a mayor aumento, estos adenómeros alveolares están revestidos por un epitelio cúbico simple y tienen como esta morfología tortuosa. Fíjense por acá, en la región inferior de esta microfotografía, podemos observar este tejido conectivo que es del tipo fibromuscular, muy importante, del estroma de la próstata. Podemos ver que hay fibroblastos y también hay células musculares lisas. Esto también es una de las grandes diferencias que tiene este preparado con el preparado de mama, que es simplemente tejido conectivo colágeno laxo el que rodea a los adenómeros. Acá tenemos también células de músculo liso, con lo cual le da una acidofilia muy grande. Y atenti con una cosa más, yo recuerdo haberme encontrado en muchos exámenes con alumnos que confundían el preparado de próstata con el de tiroides, porque observan una cavidad revestida por un epitelio cúbico simple. Ojo al piojo, porque el interior del folículo tiroideo hay un coloide muy acidófilo. Acá no observamos gran acidofilia en el interior, sí está esta secreción prostática, y también observen cómo este epitelio tiene como estos pliegues hacia la luz, ¿sí? Con lo cual es distinto el preparado de próstata al de tiroides. Y también le sumamos el diagnóstico diferencial de su estroma fibromuscular. Bien, acá una correlación anatómica, clínica, que es que es muy importante a partir de los 40 años la detección precoz del cáncer de próstata, con lo cual se hace una maniobra semiológica que es simple, es el tacto rectal, ya que en su relación posterior la próstata se encuentra con el recto y de esa manera se la puede palpar. El urólogo es capaz de reconocer hasta incluso los lóbulos de la próstata mediante el tacto. Y de esa manera ver si hay una próstata que está muy agrandada, ¿sí?, ya ir haciendo un estudio de imagen, ir afinando más a ver si esa persona amerita hacer algún estudio de mayor complejidad. Como recuerdo, para ustedes sepan que el tacto rectal es importante para el diagnóstico precoz de un cáncer que si se detecta a tiempo se puede solucionar. Bien, seguimos y vamos ahora con nuestra última glándula accesoria, que son las vesículas seminales. Las vesículas seminales, como podemos observar, se encuentran en la región posterior de la vejiga, ¿sí? Son un par de glándulas alargadas y su conducto excretor va a corresponder al conducto eyaculador, que se va a unir a la uretra prostática en el interior de la próstata. Las secreciones de las glándulas de las vesículas seminales van a terminar de conformar el líquido seminal y son muy importantes porque tienen gran cantidad de sacáridos simples, aquellos que van a, por ejemplo la fructosa, que van a mantener el sustento metabólico de los espermatozoides que tienen una actividad bastante alta, como ustedes saben. Cuando observamos un preparado de vesículas seminales, podemos ver que es una glándula también formada por una cápsula, tiene unos tabiques que separan lobulillos y vemos estos lobulillos que están revestidos por esta porción glandular que está revestida por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿sí? Por fuera tenemos una lámina propia y una túnica muscular y una adventicia. La túnica muscular es justamente la que se contrae en el momento del orgasmo para la eyaculación. Creo que esto es todo por hoy. Bueno, vamos a ver el preparado de ojo, ¿sí? Les voy a ir diciendo lo que es más importante y lo más tomado, pero bueno, no es muy difícil, no tiene tanto. Lo más tomado siempre es córnea y retina. Siempre las capas de la córnea y las capas de la retina es como lo que no pueden dejar de saber de ojo. Lo otro también puede aparecer, pero no es lo más tomado. O sea, si no sabe las capas de la retina, quizá tiene una pregunta menos, ¿sí? Porque algo va a haber de retina o de córnea. Las otras partes también aparecen, pero son menos importantes que córnea y retina.
Siempre los orales, pero íbamos preguntando con el preparado, marca el iris, marca la cámara anterior, bla, íbamos como cosas prácticas y después uno preguntaba un poco más teórico ya sobre todo con la retina. Bueno, el ojo va a ser un órgano macizo, sí que va a tener tres túnicas concéntricas, así que giran alrededor de todo el órgano. La túnica más externa, que va a ser la túnica fibrosa, ¿sí? Que va a estar compuesta por la córnea y la esclera. ¿Sí? La córnea es la parte anterior del ojo transparente, vieron que sobresale, si uno se lo ve de costado, vieron cuando ven un gato como de costado que se ve como que re sobresale la córnea, es eso, la parte transparente y anterior del ojo, y la esclera está a los costados, que es la parte blanca del ojo, y es donde se insertan los músculos oculares extrínsecos, ¿sí? Que mueven al ojo, ¿sí? Eso sería la túnica fibrosa. La túnica fibrosa va a estar básicamente constituida por tejido conectivo colágeno denso, y por eso le vamos a decir fibrosa. Va a variar si es modelado o no, pero es básicamente tejido conectivo colágeno denso. Bien, luego vamos a tener la túnica vascular o úvea, ¿sí? Que va a estar formada por la coroides, que es todo esto, es toda la parte posterior de la túnica vascular, y en la parte anterior, la túnica vascular va a formar el iris, el proceso ciliar con los cuerpos ciliares, ¿sí? El iris es la parte de color, vieron que tenemos la parte de color del ojo, que es como el diafragma del ojo, que va a contraerse o dilatarse la pupila, ¿sí? Gracias a los movimientos que tienen los músculos del iris, para entrar más o menos luz, ¿sí? La pupila justamente es el espacio que se genera entre el iris, ¿sí? Bien. Y luego, por último, van a tener la túnica nerviosa o retina, ¿sí? Que es la túnica más interna de todas. A nivel de la retina tenemos dos zonas importantes, que después si Natán se aparece en un momento capaz explica un poco más, que son las zonas, dos cosas que vemos en el fondo de ojo. Cuando me hacen un fondo de ojo yo veo la papila, que es el punto ciego de la retina, después vamos a hablar un poco más, pero es un punto que carece de fotorreceptores, y es de donde sale el nervio óptico, y donde ingresan los vasos centrales de la retina, ¿sí? Y lo vemos justamente en el fondo de ojo. Y lateral a la papila aparece la fobia. La fobia es una depresión, que es la zona de mayor agudeza visual que tiene el ojo. Es donde están concentrados los conos, ¿sí? Los conos son los que me dan la visión del color. Y hay una relación de cono con neuronas bipolares que podemos saber uno a uno, mucho más específica que en el resto de la retina. Y por eso es la zona con mayor agudeza visual, y cuando vemos, siempre apuntamos hacia las fobias, ¿sí? Bien, la retina, van a ver que la túnica nerviosa tiene esta zona que se llama ora serrata, que es donde todas las capas de la retina se vuelven solo una doble capa, ¿sí? Se vuelve más delgado, que después lo vamos a ver. Después hay otras estructuras, tenemos el cristalino, que es la lente del ojo que está unido al resto de la túnica vascular por la zónula de zinc, o ligamentos de zinc, que se va a bombar o a aplastar para enfocar más de lejos o más de cerca, ¿sí? Básicamente como lo que tienen que saber ustedes. Y se mueve justamente el cristalino por el músculo ciliar, ¿sí? Que está en el cuerpo ciliar. Y además se generan espacios en el ojo. Vamos a tener la cámara anterior, que va a quedar entre la córnea y el iris, la cámara posterior, que va a quedar entre el iris y el cristalino, y la cámara vítrea, que es todo el resto del ojo. La cámara vítrea tiene un humor vítreo, que es básicamente agua, que es lo que le da la forma al ojo y es como el principal amortiguador, si se quiere, del ojo. Y la cámara anterior y posterior tienen humor acuoso, ¿sí? Que lo secretan los procesos ciliares. ¿Sí? Desde acá invade la cámara posterior, pasa por la pupila y después llega acá el humor acuoso y se tiene que drenar en los conductos de Schlemm, pero bueno, eso no importa. Entonces tenemos humor acuoso, humor vítreo, ¿sí? Y eso es a grandes rasgos cómo está constituido el ojo. Bien, así se ve históricamente. Fíjense que es muy parecida, la formita es fácil de identificar las partes. Esto que está acá anterior, ¿qué sería? Ustedes me van diciendo. Te pone en el chat córnea. Ok, vos andas diciéndome, Luca. Sí, sí. Córnea, ok. Y esta parte posterior, ¿qué sería? Que se separó del resto del ojo. Esclera, te pone Gabriela. Esclera, muy bien. O esclerótica. ¿Y esto que está acá? Iris. Iris, bien. ¿Y esto que está acá?
Todo preguntaba, pero bueno, así es un poco más dinámico, ya que hablé recién un montón. Diego te pone músculo ciliar. Bueno, es el músculo ciliar que está dentro del cuerpo ciliar, ¿sí? Pero está bien, de hecho se ve casi todo músculo. Bien, por detrás, ¿qué tenemos? Entre la esclera y la retina, que está muy, muy, muy pigmentada. Que va todo por acá, y después ven acá. Coroides te pone Agus. Oroides, perfecto. ¿Qué más les marqué? Cristalino, cámara anterior, cámara posterior, cámara vítrea. Retina, nervio óptico, ¿sí? Acá en este caso lo que estamos viendo es el nervio óptico, pero no la región de la papila. A veces depende del corte, no se ve la región donde sale el nervio óptico de la papila y a veces solo vemos el nervio, ¿sí? Bien. Y hay estas zonas se consideran los medios de refracción del ojo, ¿sí? Que van a refractar los rayos para enfocarlos en la retina, que son básicamente la córnea del cristalino y los humores, ¿sí? El humor acuoso y el humor vítreo, ¿sí? Acuérdense que tanto la córnea como el cristalino son avasculares, ¿sí? Eso es importante, y se nutren del humor acuoso, ¿sí? La córnea, no se acuerdan, pero cuando vimos conectivo, hablamos de que es una excepción de los conectivos porque es avascular, ¿sí? La córnea es avascular y también lo es el cristalino. Y se tienen que nutrir del humor acuoso, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a empezar viendo la túnica fibrosa, que habíamos dicho que estaba formada por la córnea y la esclera. Vamos a ver primero la córnea, que es la parte anterior abombada del ojo, ¿sí? Bien. Cuando le hacemos más aumento a la córnea, vemos esto. Vemos que es un sándwich de epitelios. Esto sería anterior y esto sería posterior. ¿Sí? Acá está el humor acuoso, acá está la porción externa, ¿sí? La superficie del ojo. La porción anterior va a tener un epitelio, va a haber una membrana, va a haber el estroma corneal, otra membrana y otro epitelio. Si se repiten las túnicas. La porción anterior se va a llamar epitelio anterior. Va a ser un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Por debajo de este epitelio va a haber una membrana, ¿sí? Principalmente de fibras colágenas, que se va a llamar membrana de Bowman, ¿sí? Por dentro, la mayor parte de la córnea, y por eso forma parte de la túnica fibrosa, es el estroma corneal, que está formado por tejido conectivo no especializado, colágeno denso, modelado laminar, que ya habíamos visto en la clase de conectivo. Acá tenemos que se ve un poco más acidófila, más marcada, tenemos la otra membrana que se llama membrana de Descemet, y por último el epitelio posterior, que es un epitelio plano simple, ¿sí? Así que tenemos epitelio anterior, membrana de Bowman, estroma corneal, que es el conectivo colágeno denso modelado laminar, la membrana de Descemet y el epitelio posterior, que es un epitelio plano simple que no se llama endotelio, si está mal decirle endotelio. ¿Sí? Es un epitelio plano simple, pero no es un endotelio, aunque le digan endotelio. De hecho, creo que el ROS, creo que les puse una foto, creo que le dicen endotelio. Bien, o por traducción, lo tradujeron así. Bien, le hago más aumento a esta zona para que vean el epitelio anterior, esta condensación de acá es la membrana de Bowman, y este es el estroma corneal, ¿sí? Y en la parte posterior vemos la membrana de Descemet y el epitelio posterior. Acuérdense de el estroma corneal, que era como un Shenga, por eso se los puse así. Acuérdense que las fibras se ponían en 90 grados con las fibras subyacentes, ¿sí? Generando ángulos de 90 grados, que se llamaba disposición ortogonal, y esos espacios que me quedaban entre las fibras permiten que justamente pase la luz, y esta disposición de las fibras es lo que le da la transparencia a la córnea. Acuérdense también que es importante que sea vascular, porque obviamente si mi córnea estuviera llena de sangre y vasos, me costaría un poquito ver, así que tiene sentido que sea avascular, ¿sí? Bien, y acuérdense que esta disposición es la que hacía que, como yo tengo fibras que se disponen en ángulos 90 con las de abajo, los cortes de los núcleos sean diferentes. A un núcleo lo corto de esta manera, que viene en esta dirección, y a otro núcleo que viene en otra dirección, cortándolo en la misma manera, lo veía esférico, a uno largo y a otro esférico. Por eso veía a los queratocitos, no queratinocitos, ¿sí? Queratocitos, que son los fibrocitos de la córnea, básicamente, pero le ponen nombre en la córnea, veía núcleos aplanados y núcleos esféricos, por esta disposición que tienen las fibras. Cuando hago un mismo corte, paso por un núcleo que está en una dirección y otro que está en otra dirección, ¿sí? Y acuérdense entonces que es avascular este tejido del estroma corneal, ¿sí? Bien, entonces a modo de repaso, esta es la foto del ROS, ven que dice endotelio,
Acuérdense que se llama epitelio posterior, no endotelio. Endotelio es el epitelio plano simple que reviste el endocardio y los vasos. No tiene nada que ver con la córnea. La forma de acordarse, la regla es A, B, C, D, E. A de epitelio anterior, B de Bowman, C de corneal, de estroma corneal, D de Descemet y E de epitelio posterior, por si les sirve la regla. Así que la córnea me tengo que saber las 5 capas, sí, es importante. Saber que es una excepción de los conectivos y que toda la córnea es avascular, porque piensen que tengo un estroma de conectivo que es avascular y el resto es epitelios. Así que toda la córnea es avascular y se nutre del humor acuoso. Y es el principal medio de refracción de la luz, ¿sí? Así que eso sería la córnea. La esclera es sencillo. La parte anterior de la túnica fibrosa es córnea. Todo esto, que acá se despegó, todo el resto, que viene hasta acá atrás, es la esclera, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Sí, está acá. Esto sería la retina, ahora vamos a hacer todo. La retina, la coroides, y por detrás está la esclera, ¿sí? Le di toda la vuelta al ojo y me fui a lo que está más hacia atrás. La esclera va a ser principalmente tejido conectivo colágeno denso no modelado, ¿sí? Tiene otras capas, no nos importa mucho. El grueso de la esclera es tejido conectivo colágeno denso no modelado, es decir, el modelado de la córnea se vuelve a nivel de la esclera no modelado, ¿sí? Acá me voy a la zona más anterior, donde cambia la córnea con la esclera, y fíjense que el conectivo adopta otra forma, ¿sí? Que se vuelve más desordenado, más desorganizado, y acá se vuelve no modelado. Ojo, esto se los puse para que no se confundan, no es que la esclera tenga un epitelio, ¿sí? Por delante de la esclera yo tengo la conjuntiva. ¿Vieron qué es lo que se inflama durante la conjuntivitis? Y hay un epitelio, ¿sí? Que reviste tanto. Tenemos una conjuntiva vulvar, y una que está por delante del ojo, y una conjuntiva palpebral, que reviste el párpado, que es principalmente epitelio plano estratificado, y tiene una parte de conectivo laxo con los vasos, que son los vasos que se inflaman en la conjuntivitis, justamente. Por eso se ve el ojo rojo en la conjuntivitis. Entonces, la esclera no es que tiene este epitelio, la conjuntiva está por delante de la esclera, pero el epitelio de la conjuntiva se continúa con el epitelio anterior de la córnea, ¿sí? Toda una continuidad. Pero para que si ven la foto no piensen que la esclera tiene un epitelio por sí misma, ¿sí? Está la conjuntiva por delante, nada más. Bien, hasta ahí con túnica fibrosa vamos bien. ¿No? Bueno, sí, vamos bien. Sí, sí, te pone que se entendió. Bueno, no veo nada yo por eso. Bien, vamos a ver ahora la túnica vascular. Por eso les puse una imagen, esquema, creo que la había sacado del seminario, no, esta es del ROS, pero saqué una del seminario, que es del segmento anterior del ojo, pero me gusta más esta. Si nos vamos nos vamos a la parte anterior del ojo, vamos a ver que tenemos la córnea, ¿sí? Ven que lo que les decía, ven que el epitelio anterior de la córnea se continúa con la conjuntiva, ¿sí? No es que sea parte de la esclera. Después la esclera obviamente ya no tiene conjuntiva, ya más atrás ya desaparece la conjuntiva. Córnea y esclerótica, túnica fibrosa. Acá está la retina, que a nivel de la hora serrata cambia y se vuelve va a tener solo 2 estratos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Y la parte más interna que venía siendo la coroides, que va a formar en la parte anterior el cuerpo ciliar, los procesos ciliares y el iris, ¿sí? El cuerpo ciliar va a ser básicamente tejido conectivo, toda la túnica vascular es tejido conectivo colágeno laxo, ¿sí? La diferencia con la fibrosa es que acá es tejido conectivo colágeno laxo, muy vascularizado y muy pigmentado. Eso en general de la vascular. Después tengo ciertas cosas en cada parte. La coroides es eso, la coroides es tejido conectivo colágeno laxo, pigmento y gran cantidad de vasos que va a nutrir la parte externa de la retina. El cuerpo ciliar también tiene tejido conectivo colágeno laxo y vasos, pero agrega músculo liso, abundante, que es el músculo ciliar, que es el que va a mover al cristalino, a través de la zónula de zinc, que serán esas fibritas que unen al cristalino. El músculo ciliar mueve la zónula de zinc y mueve el cristalino, según si quiero ver más de lejos o más de cerca, ¿sí? Bien, y después tenemos el iris, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. El iris también tiene tejido conectivo colágeno laxo, que es raro. Hay una luz, y contactando con una luz hay conectivo, que es algo re raro, es algo que pasa acá. Siempre contactando con una luz uno debería encontrar epitelio. Y aparecen 2 músculos, el músculo dilatador y el músculo esfínter de la pupila.
¿sí? Esto para que tengan el esquema, más o menos a grandes rasgos, como es. Fíjense que otra cosa que aparece acá se llama conducto de Schlemm. Bien, ¿qué es esto? El humor acuoso que se sintetiza en los procesos ciliares pasa, digamos, bueno, acá es como que no tendría lugar, el dibujo medio raro, pero bueno, pasa a través de la pupila, de la cámara posterior a la cámara anterior, y luego se tiene que reabsorber a través de los conductos de Schlemm que están en el ángulo írido-corneal. Es una serie de vasos que van a drenar el humor acuoso. Si el humor acuoso se altera, este drenaje, se tapan estos conductos por alguna razón, aparece una patología que se llama glaucoma. ¿Sí? Aumenta la presión intraocular, ¿sí? Del ojo porque no se drena este humor acuoso, y ese aumento de presión puede terminar de dañar al nervio óptico. Y a largo plazo, en el caso del glaucoma crónico, digamos, puede generarse ceguera. ¿Sí? Por eso es importante prevenir eso, y siempre, bueno, nada, o sea, siempre tiene que haber un buen drenaje del humor acuoso. Bien. Esta es del Brusco para que le den una mirada porque está muy lindo el grafiquito. Lo mismo, es el segmento anterior del ojo. Fíjense que acá les dibuja la córnea con todas las capas, como el epitelio de la córnea luego se continúa con la conjuntiva, luego tenemos la esclera, ¿sí? La esclerótica, y acá tenemos el cristalino con la zónula de zinc, los procesos ciliares, que son las prolongaciones del cuerpo ciliar, tenemos el iris con los distintos músculos, el conducto de Schlemm, y la zona de la hora serrata donde la retina forma solo dos estratos, dos epitelios, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, para que lo miren porque está bueno este grafiquito. Y acá les muestra cómo hace el humor acuoso, ¿ven? Sale de los procesos ciliares, va por la pupila, invade la cámara anterior, pasa por la pupila a la cámara, invade la cámara posterior, pasa por la pupila a la cámara anterior y se reabsorbe por los conductos de Schlemm, ¿sí? No es muy preguntable esto, igual en un show es como este drenaje del humor acuoso, pero para que tengan una idea. Bien, entonces vamos a ir viendo las distintas partes del segmento anterior del ojo. Acá estamos viendo al cuerpo ciliar. Acá hay un pedacito de procesos ciliares, ¿sí? Y esto es el cuerpo ciliar que, como bien alguien dijo, era músculo, porque es casi todo músculo liso, que es el músculo ciliar. Y esto que está en la flechita es lo que le quería mostrar. Fíjense que acá tenemos la capa vascular, cuerpo ciliar, acá está la coroides, y fíjense que la retina en esta región se vuelve una doble capa nomás, disminuye sus capas. Esta es la región de la hora serrata, ¿sí? Era lo que les quería mostrar. Bien, y acá tenemos el cuerpo ciliar, el cristalino, y esto que es el iris, ¿sí? Bien, y acá es donde estaría la zónula de zinc, ¿sí? Los ligamentos que unen al cristalino con el cuerpo ciliar, más o menos. Bueno, entonces, el cuerpo ciliar tiene los procesos ciliares, el músculo ciliar, fíjense que es músculo liso, y fíjense que no es todo músculo liso, ven que acá hay conectivos, que hay un tejido que es diferente, ¿sí? Que este. O sea, tienen el músculo ciliar y acá tienen el conectivo laxo que caracteriza la túnica vascular. Los vasos que están acá, en el conectivo, van a drenar hacia acá y van a formar el humor acuoso, en algo que se llama barrera hematoacuosa. Así que tampoco dudo que preguntan la barrera hematoacuosa, pero es básicamente la unión de los vasos con el epitelio del cuerpo, de los procesos ciliares, ¿sí? Entonces, los procesos ciliares es el sitio donde se va a generar el humor acuoso, ¿sí? Eso como que es un ultrafiltrado del plasma que está en estos vasos que están acá. Bueno, acá tiene el músculo ciliar, ven que está todo muy pigmentado, todo en general, toda la túnica vascular. Y fíjense que el cuerpo ciliar y toda la túnica vascular va a tener un doble epitelio, ¿sí? Que es a nivel de la hora serrata, les voy a volver acá atrás, cuando se vuelve más delgada la retina, me queda todo un doble epitelio que se continúa por todo el cuerpo ciliar y por el iris, ¿sí? Que se continúa a este nivel y me genera un epitelio pigmentado externo y un epitelio no pigmentado interno, ¿sí? Que esto lo ven en el grafiquito del Brusco, lo muestra bien el dibujito, cómo se continúa todo a lo largo de la túnica vascular, ¿sí? Bien, y esto es algo que ya igual estamos yendo re fino, pero para que sepan que existe, que está ahí. Entonces, ¿qué va a hacer básicamente el epitelio ciliar? Va a secretar el humor acuoso, va a secretar la zónula de zinc, y bueno, va a formar la barrera hematoacuosa, que es esto mismo, para secretar el humor acuoso. Y el músculo ciliar mueve el cristalino, ¿sí? Así que acuérdense de estas cositas, para tener en cuenta. Bien. Y luego tenemos esta región donde estamos viendo el músculo ciliar, los procesos ciliares, y vemos la zona del iris, ¿sí? Esto es lo que les quería mostrar antes. Este es un más aumento de un proceso ciliar. Fíjense que tenemos el epitelio
no pigmentado interno y el pigmentado externo, y el conectivo laxo con vasos, ¿sí? En el proceso ciliar. De ahí va a generarse el humor acuoso, que va a llenar la cámara posterior, ¿sí? Para que sepan, acuérdense, humor acuoso de los procesos ciliares, ¿sí? Bien. El iris es esta estructura que vemos acá medio pegada, acá tenemos el cuerpo ciliar, los procesos ciliares y el iris. Bien, esto se llama ángulo iridocorneal, acá es donde están los conductos de Schlemm, y en la región del iris, esto es una foto del brusco, el iris va a ser básicamente un estroma, va a tener un estroma de tejido conectivo laxo, vasos y pigmento, que contacta con una luz. Esto es algo especial del ojo, siempre lo que decía, acá debería haber un epitelio, pero en realidad contactando con la luz tenemos estroma del iris, ¿sí? Que es conectivo. Y en la parte posterior, el iris va a tener un doble epitelio, ¿sí? Dos epitelios que contactan por las membranas apicales, ¿sí? Que es algo raro. Las membranas basales están acá y contactan por sus membranas apicales. Tiene un epitelio pigmentado posterior y un epitelio pigmentado anterior o mioepitelio anterior, ¿sí? La parte anterior de ese epitelio va a tener células mioepiteliales que van a formar el músculo írido dilatador o dilatador de la pupila. Separado de esto va a estar el músculo esfínter de la pupila. Ya igual todas las formas y todas las partes del iris ya es algo fino, de nuevo, sí que me tengo que aprender que tengo el estroma, tengo un doble epitelio hacia posterior, acá no hay ningún epitelio contactando con la luz, tengo tejido conectivo colágeno laxo, gran cantidad de melanina, y tengo dos tipos de músculo, que es músculo liso. El músculo constrictor de la pupila y el músculo dilatador de la pupila. Algo de haber visto en anato, el músculo constrictor se activa por el parasimpático, cuando les hacen el reflejo fotomotor, vieron que se achica la pupila como reflejo, que es, de hecho, si no anda bien ese reflejo, tengo que pensar que algo está pasando en el cerebro, ¿sí? Que no es muy bueno. Entonces, de hecho, cuando una persona tiene ambas pupilas no reactivadas, no está al horno, básicamente. ¿Sí? Tiene que andar ese reflejo. Entonces, eso ocurre cuando nos exponemos a mucha luz. Es un reflejo para que no entre tanta luz y que no se dañe la retina. Y el iridodilatador se activa al revés, con el simpático, cuando quiero, justamente por alguna razón, ver algo ante la respuesta de huida, estrés o lo que sea, las pupilas se van a dilatar, ¿sí? Y obviamente se dilatan también, se pueden dilatar farmacológicamente o por drogas, ¿sí? Las drogas, como por ejemplo el éxtasis o las pastillas, ¿sí? Lo que hacen es dilatar las pupilas, ¿sí? Porque tienen como un efecto simpático mimético, quedan las pupilas dilatadas y no tengo reflejo fotomotor, ¿sí? Por eso en una fiesta electrónica están todos con anteojos, ¿sí? Porque si la luz entra, no me anda mi reflejo fotomotor y va a estar todo el tiempo dilatada la pupila y me puedo lastimar, ¿sí? Entonces ahí queda como la pupila dilatada por las drogas, digamos, así lo unen a algo que capaz saben. Bien. Bueno, esto se borra del video de la clase, se edita. Bueno, hasta ahí vimos cuerpo ciliar e iris. Nos queda ver la coroides, que es muy sencillo. Le voy a subir el volumen en esa parte. Más alto que se escuche. Mentira. La coroides que está en toda la parte posterior. Vimos cuerpo ciliar, iris, todo el resto de la túnica vascular es la coroides, ¿sí? Entonces, fíjense, acá vamos a tener la esclera, esto sería externo, ¿sí? Esto sería externo, y esto sería interno, y acá tendría la cámara vítrea, ¿sí? Acá está la retina, que ahora vamos a ver, y la coroides, que tiene gran cantidad de vasos, tejido conectivo laxo, y gran cantidad de pigmento, que a veces ni se ve, y se ve todo pigmentado. Nuestros preparados se veía horrible, acá se ve bastante bien. Y la función es básicamente nutrir a la porción externa de la retina. La porción interna de la retina se nutre de los vasos centrales de la retina que entran por la papila, ¿sí? Bien, así que acá tienen esclera, coroides, y acá recién aparece el epitelio pigmentario como primera porción de la retina, ¿sí? Y acá estaría, como decíamos, la cámara vítrea. Bueno, el cristalino, dos palabras, simplemente para que lo sepan. La lente del ojo tiene una cápsula, ¿sí? Una cápsula que en verdad es una membrana basal engrosada de este epitelio que está acá, que es el epitelio subcapsular, o que es un epitelio cúbico simple, que lo que hace este epitelio es en la región del ecuador las células se elongan en forma de U y alargan todo su citoplasma y forman lo que se llaman fibras del cristalino. Las fibras del cristalino no es una fibra colágena, ¿sí? Es el citoplasma elongado y alargado de estas células que entran desde los bordes del cristalino, ¿sí? Fíjense
cómo van entrando y van elongando todo su citoplasma intensamente acidófilo, ¿sí? Eso era como lo relevante del cristalino. Acuérdense que nosotros movemos el cristalino para enfocar, y se mueve por el músculo ciliar, ¿sí? Bien, y esto es lo que ocurre en el cristalino. ¿Ven cómo en el nivel de lo que se llama ecuador, las células entran y alargan todo su citoplasma, ¿sí? Bien, y esta es la parte que más me importa, la retina. La córnea y la retina es lo más importante de ojo. Si tengo que seleccionar algo, de nuevo repito, elijo córnea y retina. O sea, si no vengo más o menos, esas son las dos cosas que sí o sí tengo que saber. Bien, la retina o túnica nerviosa, tenemos como dos partes. La parte que se considera no fotosensible, que es la parte que está por delante de la hora serrata, y la parte fotosensible, que es la región posterior, ¿sí? ¿Qué sería esto? ¿Sí? Acuérdense que la hora serrata es esta parte donde la retina se adelgaza, ¿sí? Acá sería fotosensible, y acá se considera no fotosensible, que en realidad es la retina, va a ser en los epitelios que revisten a toda la túnica vascular. Obviamente ahí no va a ser fotosensible, no va a haber una vía nerviosa a este nivel, ¿sí? Esto es lo que se está diciendo, no fotosensible, fotosensible, y acá está la hora serrata. Bien, para entender la retina tengo que entender qué pasa en la retina, porque si no es muy difícil aprenderse las capas. Primero lo que hay que entender es que en la retina va a empezar la vía óptica, ¿sí? Lo primero que voy a tener, como la primera capa, va a ser el epitelio pigmentario, ¿sí? Que en verdad no formaría parte de la retina nerviosa, pero forma parte de la retina, y está en íntimo contacto con los fotorreceptores, que son los conos y bastones. Este epitelio pigmentario forma una barrera, ¿sí? Con la sangre y la retina, no creo que la pregunten, no, ya es más fino, se llama barrera hematorretiniana, y tiene la función de absorber los rayos y evitar que se refracten y enfocarlos en la retina, y también de reciclar todos los pigmentos de los conos y bastones. Por eso es importante que esté pegado el epitelio pigmentario a los conos y bastones, ¿sí? Hacer todo ese reciclado y síntesis y reciclar, digo, los fotopigmentos. Los conos y bastones son los fotorreceptores. Los bastones, esto no es algo más que beneficio, Lucas se acuerda más que yo. Los bastones tenemos mayor cantidad en la retina, millones, y muchos más que los conos, y son los que se activan cuando hay poca luz, ¿sí? Son los primeros que aparecen, pero nosotros normalmente vemos bien con buena luz. Y ahí es donde andan los conos, que son los que nos permiten ver la visión en colores, ¿sí? Y es la que nos permite distinguir bien. Entonces, por eso, es que lo que les decía yo, que en la fobia tengo, que es la zona de mayor agudeza visual, tengo más conos. Los conos son los que me permiten la visión en color. Así que no, lo tenemos los otros, los monos y algún animal más, o sea, no es algo que tengan todos los conos, ¿sí? Bien, y los fotorreceptores lo que van a hacer es transformar la energía lumínica en un impulso nervioso, básicamente. Y se van a conectar con la primera neurona de la vía óptica, que son las neuronas bipolares, ¿sí? Porque tienen dos polos. Las dendritas contactan con los fotorreceptores y el axón con la segunda neurona. Entonces, van a hacer sinapsis con la primera neurona, que es la neurona bipolar, ¿sí? Las neuronas bipolares van a hacer sinapsis con las neuronas ganglionares, la segunda neurona de la vía, ¿sí? Y los axones de las neuronas ganglionares van a formar las fibras y van a formar el nervio óptico, ¿sí? El nervio óptico luego va a atravesar todas las capas, ¿sí? Va a salir del ojo, va a formar las cintillas, quiasma, ya que ya no me acuerdo mucho, después termina pasando todo por el tálamo, como casi todas las vías, hasta la corteza visual en el occipital, ¿sí? Entonces, yo me tengo que aprender qué pasa en la retina. Y en la retina el impulso termina con el nervio óptico, ¿sí? La primera neurona es la bipolar, la segunda neurona es la célula ganglionar, y los fotorreceptores captan esta energía lumínica y la pueden transformar en un impulso nervioso que lo van a ver bien en fisio, como era todo eso. Sí, que yo no me acuerdo. Bien, así que bueno, eso es a grandes rasgos lo que pasa. Las capas nucleares se van a llamar nucleares porque van a tener núcleos. Las capas plexiformes no voy a ver núcleos, van a ser zonas de sinapsis, ¿sí? Y va a ser externo o interno. Lo que pasa es que a veces les cuesta entender qué es externo y qué es interno en la retina, y por eso muchas veces se confunden. Eso es lo que más me voy a intentar yo enfocar. Otra cosa adicional, no solo hay neuronas bipolares y fotorreceptores, tenemos otros tipos celulares. Hay células, neuronas amácrinas y horizontales, tenemos las células de Müller, que son estas células que están acá, que ocupan toda la retina, son las células de la glía de la retina, ¿sí? Recuerden que la retina se considera parte del sistema nervioso central, ¿sí? Y acá
hay unas células de la glía especiales, que son las células de Müller, cuyas membranas van a formar, fíjense, las limitantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser las capas de la retina? La primera capa va a ser el epitelio pigmentario, ¿sí? La segunda capa va a ser la capa de conos y bastones, que solo incluye los segmentos externos, ¿sí? Los segmentos con fotopigmentos. La tercera capa va a ser la membrana limitante externa, ¿sí? Piensen que estoy yendo de externo a interno. Y va a ser la unión de las membranas apicales de las células de Müller. La cuarta capa va a ser la nuclear externa, donde va a tener los núcleos de los fotorreceptores. La quinta capa va a ser la plexiforme externa, donde hacen sinapsis las neuronas bipolares con los fotorreceptores. La sexta capa va a ser la nuclear interna, donde tengo los núcleos de todo, ¿sí? De neuronas bipolares, entre otras cosas, pero también los núcleos de células de Müller, de amácrinas, de horizontales, están en la capa nuclear interna. La capa plexiforme interna va a ser la sinapsis entre las neuronas bipolares y las ganglionares. La capa ganglionar va a tener los núcleos de las neuronas ganglionares, y la capa de fibras de nervio óptico van a ser los axones de las neuronas ganglionares que forman el nervio óptico, y la membrana limitante interna, las membranas basales de células de Müller, ¿sí? Las partes basales, las membranas plasmáticas basales de células de Müller, ¿sí? Eso sería cómo es la retina. Entonces yo me tengo que acordar qué fenómenos pasan y cómo es la sinapsis y la vía nerviosa para acordarme qué capas hay, ¿sí? Entonces, esta la tienen del ROS, ¿sí? Que está también linda, este es del Brusco y esta es del ROS. Fíjense que la luz va a venir desde la cámara vítrea, ¿sí? De la parte más interna, vino córnea, humor acuoso, cristalino, cámara vítrea, y la luz va a tener que atravesar todas las capas de la retina para llegar al epitelio pigmentario. ¿Se entiende? O sea, la luz hace todo esto, tiqui, 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 y llega al epitelio pigmentario, ¿sí? Entonces, lo más externo va a ser la coroides y el epitelio pigmentario. ¿Qué les pasaba a ustedes? Les pedíamos que marquen el epitelio pigmentario y van acá. Muchas veces, por no entender la retina. Bueno, la lógica es que, bueno, lo primero que toque de la retina sea el epitelio pigmentario, y no, ¿sí? La luz pasa por toda la retina, atraviesa todas las capas hasta el epitelio pigmentario, ¿sí? Así que eso como primera cosa. Bien, y esto se los puse simplemente para que vean cómo son los conos y bastones. No creo que pregunten la morfología, pero sepan que tienen un núcleo, tienen una fibra externa, un segmento interno que tiene toda la maquinaria, todas las organelas, el segmento externo que tiene los fotopigmentos, ¿sí? Que tienen, ven que tiene forma cilíndrica o de cono, ¿sí? Pues se llama cono o bastón, y tienen una fibra interna que es la que hace sinapsis con la neurona bipolar, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ir a ver la retina. Y lo que yo quiero que vean es que me voy a esta región, ¿no? Acá tengo la cámara vítrea. Acá está la cámara vítrea, acá está la esclera, la coroides, ¿sí? Acá empieza la retina. El epitelio pigmentario va a estar pegado a la coroides, ¿sí? Entonces no lo voy a ir a buscar acá. La luz viene toda así, tiqui, 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 atraviesa todas las capas e incide sobre el epitelio pigmentario y la coroides. ¿Se entiende? Entonces la vía nerviosa empieza de acá hacia acá. Acá estaría el nervio óptico, la cámara vítrea. Entonces, fíjense, la luz viene de esta forma, atravesó todo. El impulso nervioso viaja de esta forma, ¿sí? De esta forma. Y el nervio óptico tiene que salir de esta forma, ¿se entiende? La luz viene así, tiki. Viene el impulso nervioso, pasa por todas las capas, y las fibras del nervio óptico luego tienen que atravesar toda la retina y todas las capas del ojo para salir. ¿Se entiende? Eso es lo que cuesta un poco entender de la retina. Y por eso se las puse, el esquema del Brusco se los puse así, porque es literalmente así. El epitelio pigmentario está acá, entonces yo lo tendría que mirar así, ¿sí? Para que sea esquemático y lo puedan entender. Entonces, siempre voy a ir a buscar, siempre lo externo va a ser lo pigmentado, siempre esto es externo, el epitelio pigmentado, y esto es interno, ¿sí? Porque después empieza a decir plexiforme nuclear y no sé si decir externa o interna, bueno. Entonces, les marqué una capa con la estrella. No sé si alguno se anima a decir qué capa es. No estoy viendo el chat.
¿O no están contestando? No se estarían animando por el momento. Ahí Agus puso nuclear interna. Bien, vamos a ver por qué. Acuérdense, la luz viene de esta manera, entonces el impulso nervioso va a ir de acá hacia la izquierda, ¿sí? ¿Qué tengo primero? Esto es la coroides, ¿sí? Lo que tengo primero es el epitelio pigmentario. Luego viene la capa de conos y bastones, donde se ven solo los segmentos externos, no veo núcleos, ¿sí? Son segmentos externos que se ven como en forma de empalizada, ¿sí? Y luego tengo la membrana limitante externa, que no la vemos bien, la marcamos imaginariamente, estaría por acá. Luego tenemos la capa nuclear externa. Acá están los núcleos de los fotorreceptores, ¿sí? Plexiforme externa, hace sinapsis el fotorreceptor con la neurona bipolar. Nuclear interna, muy bien, acá están los núcleos de neuronas bipolares y de un millón de células. Plexiforme interna, hacen sinapsis las bipolares con las ganglionares. Capa ganglionar, ¿sí? Capa de fibras del nervio óptico, y acá estaría la limitante interna, ¿sí? Entonces, el paint terrible, pero bueno, es para entenderlo. Fíjense que la luz viene de esta manera, choca con el epitelio pigmentario. Acá estaría el segmento externo de los fotorreceptores, con su núcleo, en la plexiforme hacen sinapsis, ¿sí? Bipolar, en la plexiforme hace sinapsis con la ganglionar, fibras del nervio óptico de la ganglionar, ¿sí? Obviamente no salen para acá, porque acá está la cámara vítrea, tienen que volver a salir para salir del ojo, ¿sí? Así que, bueno, eso es para que entiendan. ¿La retina se entendió o quieren repasarlo? Porque es lo que más quiero que se entienda. Díganme si algo no se entendió y vuelvo a explicarlo. Te ponen sí, se entendió. Sí, la verdad que me pareció muy didáctico. O sea, fue bastante sencillo y lo dijiste muy bien, Maga, la verdad. Quiero tener tu Bueno, capacidad para describir retina así. ay, qué bueno. No, Bueno, no, es la que verdad, súper bien, Maga, ¿eh? Me encantó. buenísimo que se entendió. Porque yo, la verdad es que yo como alumna no la entendía, la estudié de memoria, o sea, de suerte no me tocó ojo, pero no había entendido ojo. Les soy sincera, no la entendía. Y ustedes que encima ven neuronato, capaz tienen una ventaja de entender un poco de las vías, como bueno. Y es importante entender cómo se ubica y por dónde empezar. No ir a lo lógico que es ir acá a buscar el epitelio pigmentario, que 1000 veces me pasó en el examen, por no entenderla. Entonces es entender para dónde va la luz, para dónde va el impulso y después cómo sale el nervio. Que es rara la retina, pero es así. Bueno, este es el nervio óptico, que les hago una aclaración, porque hice lo mismo en el cuatri pasado por un choice que apareció en el cuestionario, que de paso ya lo saben porque se los digo yo, si no lo hicieron, que dice básicamente, ¿el nervio óptico es un nervio o no? Bueno, no es un nervio, el nervio óptico, ¿sí? Y tampoco lo supe en el primer año de escuela, me enteré después. Que tiene sentido, ¿sí? La retina se considera parte del sistema nervioso central, es una prolongación del diencéfalo. Por lo tanto, las neuronas ganglionares serían la sustancia gris, ¿sí? Y los axones de esas neuronas ganglionares que forman el nervio óptico, en verdad es sustancia blanca, ¿sí? No se considera un nervio per se. Y justamente a lo que va a ser, fíjense la imagen, la apariencia es de la típica sustancia blanca, ¿ven? Células de la glía, células como en trencito, la misma imagen que veíamos en sustancia blanca. Entonces yo acá tengo astrocitos, oligodendrocitos, no tengo células de Schwann, ¿sí? Como decía, o endoneuro, epineuro, no. Justamente el nervio óptico se rodea de meninges, ¿sí? Está rodeado de meninges y tiene células de la glía. Es prácticamente sustancia blanca, ¿sí? Que está raramente formando parte del ojo, pero la retina es parte del sistema nervioso central. Por eso les digo, porque apareció ese choice, así que decía básicamente acá hay células de Schwann, no, ¿sí? La célula de Schwann es glía periférica, y esto no se considera un nervio periférico. Por eso les hago esa aclaración por el choice que apareció. De hecho, cuando aumenta la presión intracraniana, una de las cosas que aparece se llama edema de papila, y hay una conexión justamente entre la hipertensión intracraniana y la vía ocular, ¿sí? No es que está toda la retina y todo el resto está aislado del sistema nervioso central, está todo junto, ¿sí? Y de hecho el nervio óptico se rodea de meninges, y la inflamación de las meninges, meningitis, puede también afectar al nervio óptico, ¿sí? Así que nada, eso para que lo tengan en cuenta por el choice que apareció. No me parecía súper relevante, pero bueno, bien el choice. Bien. Así se ve a veces en el corte, y este es el corte ideal.
donde se ve que el nervio óptico, como sale, fíjense, las neuronas ganglionares mandan las fibras y las fibras, los axones atraviesan toda la retina, coroides y esclera para salir del ojo, ¿sí? Así que bueno, esto sería la papila y esto es el punto ciego de la retina, ¿sí? Así que nada, acá tienen al nervio óptico. Papila, punto ciego, bueno, y esto se lo puse del Génesis, ven que dice vaina de dura madre, pía madre, el sistema nervioso periférico no se reviste de meninges, ¿qué más quieren para saber que esto es el sistema nervioso central? Algo que está rodeado de meninges no puede ser un nervio periférico, ¿sí? Así que bueno, acuérdense de eso. Bien, esto si quiere puede hablar Natán, si está escuchando, que lo puse como para que sepan que la fobia y la papila se ven en el fondo de ojo, no sé si vos querés decir algo, Natán, si no lo paso porque mucho no puedo hablar yo de esto. Pero no sé si estará por ahí. Si no, bueno, lo Acá paso. estoy, acá estoy, acá estoy. Ah, Acá estoy. y si querés vos hablar de tu especialidad. Sí, respecto a lo que vemos en el fondo de ojo, Sí. hay, mirá, todo lo que es la parte histológica, lo tuyo está por completo. La información que puedo dar es sobre lo interesante que es el fondo de ojo, por una cuestión más sistémica. Es el único lugar en donde nosotros tenemos acceso a ver la vasculatura del cuerpo directamente, por observación directa, ¿sí? Nosotros podemos evaluar enfermedades que involucran al encéfalo, como la hipertensión endocraniana, se manifiesta como edema del disco óptico. Podemos encontrar también signos de daño en los vasos por parte de la diabetes, por parte de la hipertensión. Podemos encontrar infiltraciones leucémicas. La verdad, hay muchas cosas que uno puede tener, con golpes también, a veces ante un trauma ocular, uno puede encontrar hemorragias adentro en el ojo, puede encontrar distrofias, enfermedades genéticas. La verdad que el fondo de ojos es una parte muy linda para observar y es una de las cosas que nos apasionan en la especialidad. Y mucho más allá de la complejidad que es la retina dentro de la histología y la anatomía del ojo con todas sus capas, y todo esto en un lugar muy chiquitito, ¿sí? Es dos globitos que tenemos en la cabeza, de donde uno puede sacar muchísima información. Re. Y también, bueno, lo dijo por el trauma, Natán, pero también se puede ver el desprendimiento de retina, que eso me olvidé decirles, que el epitelio pigmentario no está bien adherido al resto de la retina y por eso puede muchas veces desprenderse fácil. Esto lo sabe mejor Natán que yo, pero si el resto de la retina se desprende de la coroides, se puede alterar su irrigación y puede morirse la retina, digamos, ¿no, Natán? Y como que puede llevar a Sí, totalmente. pérdida Cuando se de desprende la la retina. retina, se separan. Cuando se desprende la retina, el lugar de desprendimiento es esta unión entre fotorreceptores y epitelio pigmentario, que no es una unión con especialización de membrana, como lo serían uniones ocluyentes, uniones adherentes. Están en contacto nada más los fotorreceptores con el epitelio pigmentario. Esto se puede separar y puede empezar a formarse fluido que continúa separando la retina y los fotorreceptores sin el sostén metabólico, que es el epitelio pigmentario, se mueren y los defectos pueden ser severos, ¿sí? En general se espera que una semana un paciente puede tener la retina desprendida y Es un montón no igual. generar demasiada secuela, pero lo importante es que cuando uno tiene un paciente desprendido, operarlo rápidamente para evitar un problema mayor. No me acuerdo, que era como que te aparecían como fotopsias, como mosquitas, o ¿cómo te das cuenta? Eso no me acuerdo. Tipo, Sí, cuando o se capaz desprende la retina, sí. lo que cuentan los pacientes es que ven como estrellitas, ¿sí? De luz, que con los movimientos, el paciente mueve los ojos y con los movimientos suelen verlas más, y también cuando el desprendimiento es muy grande suelen ver como un telón que cae o un telón que sube de oscuridad. Eso Tremendo. es lo que en general el paciente relata en la consulta cuando tiene la retina desprendida. Bueno, chicos, así que ya saben. Ojalá nunca empiecen a ver estrellitas. Y ojo con el ojo rojo, que no sea glaucoma agudo, eso también me quedó de oftalmo. Bien, lo poco que me acuerdo. Oftalmo son 2 semanas, chicos. Yo como que no la ves mucho. Es re linda, pero después si no haces oftalmo no te acordás nada de 2 semanas de clases.
Bien. No, aparte de oftalmo, es en las 2 semanas que uno ve todo lo clínico, que suele ser, no es tan divertido, porque uno cuando va al hospital y se queda con los médicos, lo que más ve son gente haciendo anteojos. Ay, Pero claro, sí. oftalmología es una especialidad quirúrgica. A todo el que le guste Sí, operar y le guste operar está cositas con bueno. precisión en un lugar muy chiquitito, la verdad que es muy linda la especialidad. Operamos muchísimo, es fantástico. Y la verdad que las residencias de oftalmología tienen una manera de trabajar completamente distinta al resto de residencias quirúrgicas, entonces se sigue un modelo como más exigente. No, oftalmología es mucho menos estrés, es más No se cortó, creo. We lost you. Bueno, eso se los puse para que lo aprendan de memoria todos los grados, no mentira, para que sepan simplemente qué era esto que les decía. Fíjense que en la región del punto ciego, donde sale, o disco óptico, ¿sí? Donde está la papila, donde sale el nervio óptico, no hay fotorreceptores, ¿sí? Por eso es el punto ciego. Y fíjense que la región de la fobia es la región de mayor agudeza porque es donde están concentrados los conos, ¿sí? Donde la relación cono-neurona bipolar es 1:1 y es bien específica, no así en el resto de la retina. Así que siempre enfocamos y nuestro eje visual está dirigido a mirar con las fobias, ¿sí? Así, listo, eso es todo de ojo, no tengo nada más para decirles. Así que bueno, ojalá se haya entendido.